que precisamos compartilhar esta experiência para que a conheçam. Muito bem, onde eu estava? No Registro Nacional, no fundo, quase a base de dados de todos os metadados que nós temos e que é possível aceder através de um serviço OGC CSW, Catalog Web Service, e o Geoportal, que permite aceder diretamente por máquina, como todos sabem, mas para o usuário, o utilizador, temos um Geoportal que permite fazer pesquisas e consultas e etc. Só para ter uma ideia, o Geoportal do SNIC tem 3 áreas, uma de pesquisa, de filtros e um de resultados. Quando, por exemplo, filtrarmos os dados de elevado valor e a entidade responsável como a DGT, aparecem-nos 17 resultados, nos quais que depois podemos ver uma descrição e podemos consultar os metadados. Só estou chamando a atenção para isto, para que em estes metadados, além da descrição dos dados, temos também os URLs para os serviços que estão lá indicados pelas entidades, ok? Em termos de estrutura, está um pouco geral o esquema de funcionamento do registro do SNIG e do Registro Nacional de Dados Geográficos, que é composto tudo por software livre, ok? E está sempre evoluindo. Neste momento, aderimos também a possibilidade de registrar serviços OGC aqui. Como ideia nacional, como sabes, além dos metadados que são carregados diretamente em SNIC, também se juntam, através de harvesting, os dados metadados de várias instituições regionais, de várias ideias regionais e temáticos, 8 neste momento, e que depois faz por harvesting para o Inspire Geoportal. Portanto, para além disso, de acordo com a diretiva de dados abertos e de informação, da reutilização da informação do setor público, temos também que fazer harvesting dos dados abertos para o portal de dados abertos português, que depois vai para o European Data Portal. Isto é importante porque os dados que estão em SNIG, como veem, estão a ser utilizados a nível europeu e por toda a gente. Só para ter uma ideia do volume, temos 4.500 conjuntos de dados registrados neste momento, dos quais 2.600 são dados abertos e já temos 272 dados de elevado valor. Portanto, um pouco o dobro dos metadados que ainda não têm serviços, ok? Não são abertos, peço desculpa. Perdão, e agora? Vou voltar para trás. O importante aqui, todos os conjuntos de dados, nem todos têm serviços, claro. Tem só descrição, mas temos já 3.500 com serviços, dos quais são para visualizações, carregamento, vêm ali a barra verde e azul, são um dobro de metadados sem serviços, ok? Portanto, já temos um conjunto bastante grande de metadados. Em termos de entidades, as 10 maiores entidades que têm mais metadados com serviços constituem 90% dos metadados. Em termos de tipo, temos 3/4 da OMS, 1/4 da BFS e depois um pouco mais de outros. Tendo em conta, recordo que aqui, tendo em conta o elevado interesse público destes dados, entre os dados de elevado valor e dados abertos, recordo aqui que quem é responsável por este registro são as entidades responsáveis e a manutenção. No entanto, a DGT tem que garantir o funcionamento do geoportal, do SNIC e dos metadados e garantir que estava funcionando bem. Isto só para enquadrar porque é que criamos uma ferramenta de verificação automática dos serviços. Como falamos, o aumento está sendo progressivo de conjuntos de dados com serviços, os serviços também estão aumentando, existe uma elevada dinâmica de câmbio e de atualização dos serviços pelas entidades, estão sempre atualizando, é assim, e existe uma crescente procura, cada vez mais utilizadores querem aceder a dados por serviços e muitas vezes também estamos a receber um grande aumento de reportes de mau funcionamento desses serviços. Portanto, há aqui a necessidade, para garantir um pouco o prestígio e a qualidade do SNIG, que façamos uma atuação preventiva e proativa nestes metadados. Assim, decidimos criar o SNIG Report, que
criamos um conjunto de especificações para o criar. Por exemplo, tem que percorrer automaticamente todos os metadados, identificar todos os URLs e sobre eles tentar testar se o URL está respondendo, se é broken links, coisas do género, não é? E depois fizemos também um pouco de, caso sejam serviços da WMS ou da WFS, fazemos o teste de qualidade. Mas são testes muito... Não acedemos aos dados, é apenas verificar se o serviço está respondendo, ok? Se funciona. E depois também, na segunda parte, fizemos um pouco de desenvolvimento também do interface, além do motor de baixo, do back-end, fizemos também um front-end para aceder aos metadados e consultar as estatísticas, etc., com o interface web. Tentamos que os requisitos de desenvolvimento disto fossem baixos, os recursos pudessem correr em 4 cores, 4 GB de RAM, que corra numa virtual machine ou num container ou qualquer coisa. Tudo em software livre e open source. Temos ali, em Postgres, os dados são todos registrados, por exemplo, em base de dados, para garantir também o log histórico dos dados. O código desta aplicação já está a ser disponibilizado no repositório de GitHub e com licença de código software livre e código aberto. Okay? Bom, isto foi desenvolvido também em prestação de serviços para a empresa Naturalgis, que é uma empresa portuguesa, de Évora, que trabalha com a filosofia exclusivamente de uso de software livre. E foi contratado em 2024. O que é que foi implementado? Ok, foi um conjunto de testes que correm em 2 partes, todos sequencialmente. Os resultados são classificados em OK, Warning and Error, e tem um tempo máximo de execução de 20 segundos, porque senão nunca mais acabamos de testar, não é? Porque existem serviços que demoram mais que isto, muito mais. E, portanto, se o serviço não responde em 20 segundos, é considerado erro e para. Ok? Quando o teste resulta, eu estava dizendo, não são executados os testes seguintes, porque se é um broken link, não vamos testar agora um broken link. Entendem, não é? Pronto, esta é a sequência. Pronto, a primeira parte dos testes é, como eu disse, apenas de URL. Verifica se é do tipo HTTP, HTTPS, parecendo que não, ainda temos, vamos ver os resultados, temos muitos ainda em HTTP. O congruence verifica se a escrita do URL está correta, se não tem textos errados, códigos errados, se está formalmente correta, e depois, então, pedimos um acesso ao link do URL e vemos o URL status code que é retornado. Se for 200, code 200, como sabemos, é bem sucedido, está ok, next. Quando recebemos um diferente, registramos e, depende, é classificado em warning ou error. Sempre numa resposta, é sempre registrada, o tempo de resposta de todos os pedidos são registrados, desde que seja em menos de 20 segundos, ok? Que para a internet, 20 segundos, como sabem, é uma eternidade. Concluída esta primeira parte, para os casos de warning e OK, passamos à segunda parte de teste, no caso de serviços da WMS. São feitos aquelas pedidos de get capabilities para verificar se o XML que retorna é correto ou não. E depois, numa segunda parte, consoante a WMS ou WFS, é usado o GetAllInfo ou o OGR-Info para captar os resultados e verificar se os resultados não têm erro. Em termos de resultados, só para dar uma ideia, aqui no Congress, como veem, temos aqui, em todos os 5.000 e tal testes que fizemos, que se fazem periodicamente, temos aqui alguns mal escritos, como veem no início, com 2 Hs, uns com um I no meio, tem 2 URLs num, coisas assim. Mas são poucos, como vemos, não há nada, se pode corrigir rapidamente. Mas isto, para correr 5.000 manualmente, nunca mais cá ficamos, não é? E assim temos isto automaticamente. No caso do URL status coisas, a coisa já é um pouco mais complicada. E ainda bem que implementamos este sniff report, porque, como veem ali, temos 64% de erros. Ou seja, em 5.249 testes, temos 3.376 erros. Isto é preocupante, porque, no caso de erros, são aqueles apenas os vermelhos. Portanto, horror. No caso da WMS, temos 38% e grande parte dos erros são devido a timeout. Ou seja, são serviços que não estão a responder, pelo menos a tempo.
ok? No caso da RFS é um pouco menos, temos 24%, dos quais 17% ou 18% são timeout. No caso, depois de passar todos estes testes, a parte de teste do serviço da WMS já é melhor, já temos 99% de OKs e também, quer no Get Capabilities, também como no GetAllInfo, também temos apenas 4 erros. Ok, este WFS é a mesma coisa, também já melhor. Tudo o que passa dos URLs, como vemos aqui, o grande problema não é o funcionamento dos serviços, são mesmo o escrito, como está escrito, ou o serviço que não está já a funcionar. Que é que fizemos sobre isto? Para terminar. Pronto, temos estes erros, temos que comunicar às entidades que são responsáveis. Né? Numa primeira fase, decidimos criar um relatório e enviar por e-mail formalmente às entidades. Foi criado um processo automático de produzir um relatório semanal para enviar em PDF para as entidades e é enviado automaticamente por contactos dessas entidades. Por exemplo, no dia 10 deste mês foram enviadas 100 e-mails para 51 entidades com este reporte. O reporte é feito por entidade, dos serviços de cada entidade, e o e-mail é este o texto e o PDF do reporte é aquele. Muito bem, resultados. Com isto, o envio para as entidades só começou este mês, ainda não temos possibilidade de apresentar resultados, mas já fomos contactados pelas entidades que querem corrigir os erros. Foram já corrigidos e nós também tivemos a oportunidade de melhorar um pouco o código e as funcionalidades do Sync Report. Temos planeado apresentar uma avaliação mensal das correções dos problemas para que as entidades percebam se estão a corrigir ou não os problemas, ou se não estão ignorando os relatórios. Próximos passos. Pronto, temos possibilidade de criar contas para os representantes das entidades consultarem no front-end os resultados e podem correr diretamente lá os testes, publicar uma página no SNIG, do Geoportal SNIG, com os resultados para ficarem públicos, é outra hipótese, e também prevemos assinar novos testes, porque isto é modular. Pronto, eu tinha aqui um vídeo, mas já não temos tempo. Não, perdona. Muito obrigado. Claro. Muito obrigado. Isto foi um trabalho de equipa. Estão ali os meus companheiros que trabalham comigo. Está bem? Muitas graças. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Este año la idea es presentar un poco los trabajos que estamos haciendo de integración entre al menos entre la IDEC, la Infraestructura de Datos Espaciales de Cataluña, y los portales de datos abiertos, y más concretamente el portal de datos abiertos de la Generalitat de Cataluña, que sería nuestro equivalente. En el 2023, que fue precisamente en Évora, invitaron a la mesa redonda y estuvimos hablando precisamente de todo este tema, ¿no? Conjuntos de datos de alto valor, a ver lo que se nos viene encima, ya vamos a ver. Entonces, de hecho, la presentación solo la imagen. Estamos construyendo un puente entre un tipo de entorno y otro. Vamos trabajando a ver. Hay que ir analizando, hay que ir diseñando, vamos a analizarlo. Y además lo presentaba como algo frío de ay, lo que se nos viene encima. Pero bueno, ahí estamos construyendo el puente. También dije que con menos recursos, pero bueno, está en construcción. Quizás un poco exagerada la imagen. También lo que es esta, un poco exagerada quizás, pero bueno, yo al menos lo empiezo a ver así, ¿vale? He puesto 2025, quizás, o sea, 2026, pero ya es integración, ¿vale? Ya vemos realmente el puente, pues que haya quedado pequeñito, pero cuando ya has estado trabajando, ya empieza todo a cuadrar, ya empieza todo a ligar, ya empieza todo a rodar, al final el puentecito para pasar de un entorno a otro, bueno, ya queda todo más integrado, ya queda todo un poquito mejor, ¿vale? No significa que por el mismo pues haya una astilla que otra, o piedra que otra, que hay que ir aumentando, ¿sí? Pero bueno, considero que en general ya estamos en esta línea, lo que parecía bastante gordo. Ha sido gordo, pero ahí estamos.
Entonces, lo que sí quisiera comentar son algunos aspectos los que aún se está trabajando. O sea, en general, pienso que ya vamos rodando, ya empieza la cosa a cuadrar. Pero aún hay algunos aspectos que hay que, evidentemente, que pulir, hay que seguir trabajando para que realmente la integración sea que casi el puente ya ni se vea, ¿vale? He intentado representar el mundo G de donde veníamos con esta imagen en cuanto a accesibilidad, ¿vale? Porque la información con la que trabajamos al menos los técnicos del mundo geo, bueno, estaba en la calle, o sea, la información era pública, puedes pasar, coger incluso lo que necesitas, la información que necesitas, no hay problema, reutilización, la mayoría pues, utiliza, no tiene más. Sí que es verdad que el formato, igual me he pasado, pero eran vinilos, lo que significa que solo los profesionales podíamos utilizar este tipo de información. Entonces, no solo impulsados por el reglamento de conjuntos de datos autónomos, la directiva de datos abiertos, etcétera, sino también la evolución de la sociedad. Nos encontramos con el señor datos abiertos, por decirlo así, que cada vez se llama con un móvil, es otra historia, es otro tipo de usuario, otro tipo de perfil, con lo que el acceso ya tiene que ser distinto. Ya este señor no irá a la feria de los discos a buscar lo que necesita, sino que ya estará, vete a saber dónde, haciendo yo que sé qué, y necesita aquella información, además en un formato que ya no será vinilo, tiene que ser un formato mucho más accesible, mucho más que sea más cómodo, porque evidentemente el tipo de trabajo que tiene que realizar es distinto, ¿sí? Entonces no podemos ir con lo vinilo. Y luego está el tema de las actualizaciones también, que es importante. Claro, antes sí que el tema de actualización, pues igual cada vez que la necesitabas, igual iba, bueno, lo teníamos bastante resuelto, además, el tema de VMS, todo esto. Ahora ya tiene que ser algo ya que no tenga que ir a la feria, que ya directamente yo cuando consuma, que ya esté a lo último, ya quiero preocupar. Es un poquito el tipo de perfil al que tenemos que acabar llegando. O irnos abriendo también a ese tipo de perfil. De ahí el tema de que hemos pasado de la accesibilidad, porque ya antes los datos eran abiertos, realmente, esto de datos abiertos, esta etiqueta, digamos, ya del mundo geo, y esto lo he discutido bastante cuando hablamos con personas del ámbito más de datos abiertos como tal, que yo no se ha descubierto la rueda. Datos abiertos. En el cartográfico el otro día comentaba desde el 2002 que los datos la sociedad se los puede descargar y puede utilizar y sin problema. O sea, datos abiertos ya lo eran, pero no en las condiciones para, digamos, para que cualquier tipo de usuario lo pueda utilizar. Y es aquí un poquito donde tenemos que dar el pasito adicional y centrarnos quizás más en la reutilización de la información. O sea, la información, los datos que hacemos en todos abiertos se pueden utilizar, pero queremos que se puedan utilizar aún más. Aquí ligamos entonces con el tema de los metadatos, por ejemplo, lo que es la federación e integración de portales de datos abiertos. Hasta ahora tenemos las IDEs, pues tenemos las IDEs para un tipo de perfil, empiezan a aparecer portales de datos abiertos para otro tipo de perfil, más en la línea del chico aquí en los auriculares. Entonces ya hay cosas que hay que ir como adaptando, ajustando, y una de estas cosas es los perfiles de metadatos o los metadatos. Estábamos con metadatos ISO 19115 en función de lo que vemos de Inspire, pero que precisamente eso apunta a una ISO que está obsoleta. Bueno, es igual. El tema es que es un tema complejo. Para llegar a datos abiertos, sí, igual ponme el título y ya está. Porque yo cuando vaya a buscar necesito el título y poco más. Entonces, es algo lo que se ha tenido que trabajar, se está trabajando. Se ha trabajado mucho en el perfil de CAT, GeoDecat AP, la versión 1, la versión 2, la versión 3, bueno, se va trabajando. Pero es que resulta que aún hay portales de datos abiertos que no utilizan ni siquiera este estándar. Entonces, precisamente aún tenemos que hacer otro tipo de adaptaciones, ¿vale? Luego es que como tenemos información bastante compleja, metadatos más que complejos, completos, es bastante sencillo, por decirlo así,
hacer la pasarela hacia la infraestructura. ¿Sí? Pero evidentemente está el tema de la automatización. No podemos estar aquello cada vez que haya que publicar algo, dándole al botoncito o no, espera, que ahora cojo el fichero y lo transformo. Entonces hay que montar toda una serie de procesos de automatización para que aquel puente, que aquello vaya fluido. Cuando publiquemos algo en una IDE, automáticamente, o lo más automáticamente posible, se federa el metadatos. Hablamos de metadatos y hablamos de datos también, porque en muchos portales de datos abiertos no solo está el metadato, sino que también a veces integran los datos para hacer explotaciones. El chico de los auriculares, que hay una tabla y no le hagas abrir un QGIS o algo así. ¿Vale? Entonces, otro de los trabajos que se está, bueno, acabando de pulir. El tema de las pasarelas de metadatos, por decirlo así, la automatización entre catálogos y, cómo no, y para mí, de hecho, tenía que ser la imagen, debería ocupar toda la pantalla el tema de colaboración. ¿Vale? Colaboración en el sentido de que siempre todos los interlocutores estén dispuestos a hablar y a llegar a un consenso y a ver cómo podemos solucionar esto. Que hay una visión común, digamos, de servicio a la sociedad. En las administraciones públicas es para lo que estamos. Y bueno, la verdad es que lo que nos hemos encontrado en nuestro caso, una experiencia muy positiva. Al menos con nuestros interlocutores e interlocutoras en general, súper bien. Pero que es necesario, porque si no se entienden, digamos, las personas que gestionan todo esto, evidentemente ni metadatos ni datos no se van a entender nunca. ¿Vale? Coloque el puentecito aquel. Más concretamente, ¿en qué estamos trabajando? Está el catálogo de la IDE de Cataluña, hace muchos años que funciona, etcétera. Está federado en la IDE de España, que es el nodo, digamos, del que dependemos, no solo la IDE, sino también el COTSI en cuanto a datos y metadatos en SPY. Todo coordinado, todo correcto, el trasvase de metadatos. Podríamos automatizarlo y mejorarlo un poquito más, pero bueno, vamos haciendo, funciona. En consecuencia, y aquí ya saltamos a portales de datos abiertos, al menos el reglamento de datos de alto valor, que es lo que más quizás nos exigía. Por suerte, CENIC consiguió esta posibilidad de hacer el harvesting en el portal de datos abiertos europeo directamente, entre comillas, desde el catálogo del coche de la IDE, con lo que en el caso de Cataluña, casi sin darnos cuenta, cuando publicamos un metadato en la IDE de Cataluña, al menos de datos, de conjuntos de datos de alto valor, aparece en el portal de datos abiertos europeo. Al menos reglamento, directiva y tal, ahí estamos medio salvados. ¿Ahora en qué estamos trabajando? Sobre todo el portal de datos abiertos de la Generalitat, el gobierno de Cataluña, precisamente para conseguir también este harvesting. Una de las dificultades que nos hemos encontrado es que no trabajan con DECAT ni ningún estándar parecido. Trabajan con Sócrata, que es una plataforma de datos abiertos, tantas otras. Entonces, el tipo de harvesting, bueno, es diferente y ahí estamos trabajando. Ya lo tenemos casi resuelto. Y el siguiente punto será precisamente intentar que no haya, al menos que no haya incoherencias, porque, tal como decía, si nosotros, o el catálogo de la IDE o del COTSI lee los metadatos de Cataluña y estos van al portal de Europa, si va por la otra vía, se puede decir así, claro, al menos que no haya luego que no haya inconsistencias. Entonces, aquí es donde entra el trabajo realmente de coordinación, a ver qué mecanismo encontramos para que no haya incoherencias luego. El tema de identificadores parece que es complicado hacerlo así, buscar el que mire, porque incluso te encuentras títulos diferentes, resúmenes diferentes, identificadores diferentes, entonces puede haber problemas y es lo que hay que acabar de trabajar.
nuevos retos y oportunidades. Espacios de datos, que también supongo que habréis oído hablar. Yo realmente lo acabé de entender la semana pasada en una jornada que estuve. Pues no acababa de entender exactamente qué era. Entonces sí que vi la oportunidad de que todo este trabajo que estamos haciendo se pueda utilizar en estos espacios de datos, que al final no dejan de ser como plataformas, entornos muy concretos para un trabajo muy concreto, en los que precisamente lo que hacen es federar todos estos datos y metadatos para poder trabajar en una línea concreta. ¿Sí? Entonces, claro, el hecho de ofrecer metadatos y datos adaptados, insisto, al chico de los auriculares, esto abre toda una línea de espacios de datos, mucha más, una mayor explotación de los datos y de todo el trabajo que vamos generando, ¿no? Y evidentemente más oportunidades y temas de innovación. Entonces, como que tela la innovación que había en el mundo geo, pero claro, es que ahora a la innovación del mundo geo sabe la innovación del resto del mundo, al menos yo lo veo así. Y ya para concluir, y en la misma línea, pienso que este trabajo nos está sirviendo a abrir nuevos escenarios. Está muy bien en el mundo geo, lo tenemos bastante controlado, muy chulas, yo me lo estoy viendo muy chulas aquí, y en todas las feeds siempre hay cosas chulas. Pienso que ahora se está viendo todo otro panorama, o al menos para facilitar que se haga todo este panorama, vamos haciendo este trabajo, generando nuevos formatos, adaptando metadatos, intentando automatizar. Y en eso un poquito estamos trabajando y nada, muchas gracias, Maquilibuna. Bueno, en esta presentación os quiero comentar un proyecto que estoy haciendo con la Oficina del Dato, se pasa así, ¿no? Con la Oficina del Dato sobre la gestión de la demanda del dato. Entonces, bueno, solamente para los, como introducción, nosotros publicamos, llevamos los catálogos de SGNI, el catálogo del AIDE y el CODSI. Veis la diferencia de recursos, en uno se publica todo y en el otro es como la creme de la creme, lo que cumple todos los requisitos. Vale. En los catálogos geográficos también sabéis, solamente con introductorio, que tenemos una serie de una norma ISO y luego tenemos no solamente el reglamento de metadatos, tenemos la LISIGE que dice 5 elementos de metadatos, tenemos el reglamento también de interoperabilidad de datos espaciales y servicios que nos dice otros 5 elementos de metadatos y tenemos además el famoso reglamento de metadatos, que todo eso se materializa en una guía técnica. Y luego los catálogos de datos abiertos utilizan una cosa que estamos acostumbrados a escuchar de KTP. Mira, nosotros trabajamos con una versión aquí en KTP, este es un mundo bastante complejo, en el que te encuentras la versión 1, la 2, la 3 y luego ya en estadística, etcétera. Pero vamos, sigamos. ¿Qué pasa cuando buscamos un catálogo, un recurso nuestro que hemos hecho y está publicado en un catálogo de datos abiertos? Pues esta es la cara que se nos pone, de verdad. Yo no sé si lo habéis visto la diferencia, pero es abrumante. Mira, es que a todos, es que de igual de gustos, todos se les pone la cara. Yo lo voy a mostrar en un ejemplito pequeño. Este es un catálogo del callejero de La Rioja. La Rioja hizo el callejero hace muchísimos años, cuando estaba Gonzalo. Hizo una recopilación por los ayuntamientos y es un conjunto de datos bastante bueno. Bueno, pues esto es lo que se visualiza en su catálogo de la IRE de La Rioja. Un resumen, fijaros en el título, un montón de distribuciones de todo tipo, etcétera, etcétera. Con una licencia, con unas palabras claves, bueno, todo bastante bien. ¿Qué ocurre cuando lo vemos en el catálogo de datos abiertos? En primer lugar, el título ha cambiado. El resumen se ha resumido. Eso ya es para Iker Jiménez. Yo lo estoy llamando, a ver si hace un programa en Cuarto Milenio, pero no me lo coge. Luego, la extensión geográfica, todo el mundo debe saber con la palabra La Rioja, ¿dónde está La Rioja? Claro, obviamente. Pero claro, si es de un chino que sabe dónde está La Rioja, pues no va a saber dónde está. Luego, el linaje, ¿qué ha pasado? Esa historia, es decir, ¿cómo ha hecho la idea para recopilar esos datos? ¿Ha ido ayuntamiento por ayuntamiento o de repente se los ha descargado de Google? Pues no lo sabemos, porque el linaje no aparece. Luego, ese conjunto de datos, ¿cuándo se creó? Mirad, en 2024, es decir, cuando se creó, se publicó, coincide la fecha. ¡Qué rapidez, qué rápidos son! Es increíble. O sea, normalmente tú haces un dato, está aquí, luego lo publicas, luego lo actualizas, etcétera. No, aquí la fecha es la misma.
Bueno, pero no solamente está aquí, no voy a echar la culpa a datos.gov.es, por supuesto. Luego, si lo vemos también, aquí también esto es tecnología en la puerta. Aquí vuelve a cambiar el título y el resumen. Aquí aparecen un poquito más de distribuciones, se ve un poquito, se ve las coordenadas geográficas, aquí está un poquito mejor, pero fijaros, si yo me descargo el PDF, aparece el título tal y cual como lo tienen ellos. De verdad que no, o sea, esto sí que no lo entiendo, ¿por qué ponen otro título? Y el resumen igual. ¿Por qué resumen pone Calleja de la Rioja cuando ellos han puesto toda esta información? De verdad, pues no lo entiendo. Total, nuestros datos cuando se publican en los catálogos de datos abiertos, pierden calidad, no se continúa la trazabilidad y luego yo no he visto la ventaja. Algún día llegará la ventaja de DK. David, que no está aquí, ya algún día me lo comentará. Bueno, pues dentro de este mundo confuso hay luz después del túnel y es el FLORECAC 3.0 que ya fue desarrollado hace mucho tiempo por la Comisión Europea. Y luego, este año, en el marzo o junio de este año, el JRC han estado trabajando, ya han sacado la 3.0. Vale, pues entonces nos vamos a poner con el GBK. Esta presentación solamente os lo he puesto como presentación de lo que dice el SEMI, que aquí abajo, lo que pasa es que nos trajo un poquito las cabezas, dices que el GBK no va a sustituir a la ISO 19115, simplemente es su suplemento. Es decir, si basta en catálogos de datos geográficos, en datos abiertos, pues se puede pasar a GDK. Esto como información. ¿Y cómo transformo los metadatos? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Encima tengo que hacer más trabajo? ¿Es vuelta a empezar? Pues hombre, no hace falta. El JRC ha hecho un XLT que es el que transforma de la ISO a GeoDK. Perfecto, me lo cojo y no es la cosa es. ¿Ahora me tengo que coger el XLT transformar? Bueno, pues tampoco hace falta. Ahora os lo comento por qué. Solamente como recordatorio, el reglamento que salió en 2023 sobre los conjuntos, que hace la clasificación y de los conjuntos de alto valor, donde a nosotros nos afecta estos geoespacial, observación de datos de medio ambiente y movilidad, porque son los mismos temas que ISPAI nos dice que los metadatos tienen que tener los elementos mínimos del reglamento de metadatos. Cuando digo esto, se refiere a que si el imagen es uno obligatorio, lo tengo que poner. Otra cosa, la palabra optativo parece como que es optativo. No, optativo es solamente que no se pueda aplicar a ese dato, pero lo tienes que hacer. Es decir, si yo tengo la lengua del dato, a una imagen no tiene lengua, pero a una toponimia sí tiene lengua. O sea, que la palabra optativo está haciendo mucho daño y hay que cambiarlo. Porque se piensa, vale, como título de resumen y acabado, vale. Bueno, pues no, pues mirad, lo que os quiero decir es que este reglamento, para que mi conjunto sea de alto valor, tengo que cumplir este reglamento, que es lo que cumple la norma ISO. Bueno, estos son los elementos que teníamos que cumplir y eso es lo que yo, cuando hablo de CAD, es lo que yo espero, por lo menos la cardinalidad, que sea obligatorio. Bueno, pues si lo vemos y vamos comparando, pues algunos elementos no están, la cardinalidad, la multiplicidad cambian. Y yo pienso, pues si hemos ido a la luna, si se están constantemente descubriendo cosas, ¿esto es tan complicado? No lo sé, yo no soy informática, pero la verdad es que a mí no me lo parece. Para que luego en el de KTP yo no vea todos los elementos. Bueno, pues entonces, esto era, bueno, pues la oficina del dato, estamos haciendo un proyecto que hemos analizado si el esquema de transformación, o sea, la transformación que ha hecho JRC es adecuada, tiene errores, nosotros hemos solucionado algunos, aún quedan algunos por corregir, y luego, además, esta transformación se va a publicar y cualquiera la puede utilizar, o sea, la vamos a publicar en un GitHub, la podéis utilizar y la podéis implementar en vuestro CCAN y GeoNetwork. Y luego también, a ver, bueno, y ahora, ¿cómo transformo? ¿Qué tengo que hacer? Pues en teoría nada, solamente si tenéis un CCAN podéis coger esta transformación y cargarla, y si tenemos un GeoNetwork, perdón, que me he ido para atrás, ahí me he ido. David, que está aquí, os va a comentar los primeros pasos de cómo se puede cargar esta transformación en GeoNetwork, porque en CCAN es lo que os quiero decir ahora. En teoría, cuando tú te descargas el CCAN ya tiene algunos perfiles. Mira, este es el caso del catálogo de datos abiertos de Miteco, que aquí está Alberto, justamente responsable de los datos de la ID de Miteco. Y veis que si yo quiero ese dato de regiones biográficas terrestres, lo puedo expresar en GDKTP 2.0, que es la antigua, pero esta es la nueva, la 3.0. Tendríamos que ver si es exactamente la que está colgada en el SEMI, pero yo creo, vamos, tiene muy buena pinta. Por lo que este CCAN
perfectamente. Si alguien lo quiere en ISO, te lo doy. Si lo quieres en PDK, te lo doy. Y luego también, si alguien lo quiere en DK y lo quiere resumidito y con algunos de eso, bueno, con algunas incongruencias, podríamos decir, pues también lo tienes. Entonces, esto lo vamos a hacer también con GeoNetwork, que va a ser el taller de mañana. Y bueno, ahora, ya tenemos PDK. Ya está. Hemos acabado. Pues es lo que ha dicho Daniel, no podemos hacer nada, porque por ahora yo no conozco ningún catálogo de datos abiertos que lo coja. A lo mejor yo me he metido en European Data Portal y no sé qué esquema utilizan, a lo mejor ahí me estoy confundiendo, pero total, que nosotros como el catálogo de Miteco lo tiene disponible, si alguien lo quiere utilizar, lo puede utilizar. Pero ahora me gustaría que datos.gov lo utilizase y luego también los datos abiertos a nivel regional y como se comenta European Data Portal, no lo sé. Total, esto no, ¿hay que liberar alguna batalla? Pues no lo sé, pero me luchemos porque nuestros datos, las descripciones de nuestros conjuntos de datos son ricas. Tenemos no una ley, o sea, no un reglamento, tenemos varios que nos dicen cómo tenemos que publicar. El 15 de diciembre, a mí, la Comisión Europea nos coge los metadatos y me valida si los metadatos que yo estoy informando con el CODSI son correctos y si falta una imagen me lo dice. ¿Por qué vamos a permitir que si está solamente en algo que se llama catálogo de datos abiertos no tenga linaje? Pues no se puede permitir. O sea, yo creo que no tendríamos que hacerlo. Total, ¿es una batalla? No lo sé, cada uno lo interpreta como otra. Otra que es que los catálogos, existen los servicios, o sea, los catálogos se tienen que comunicar con servicios interoperables, como el servicio de localización, que no nos hagan hacer scripts. Por favor, pues esto está inventado. O sea, es que si no gusta el servicio de localización, de acuerdo, hagamos otro, pero por lo menos que no sea scripts. Y nada, conclusión. Yo creo que en un mundo, o sea, dentro de poquito, los catálogos de datos abiertos cogerán el FORECAD. En teoría, no, o sea, no hay que hacer trabajo. Es decir, el XLT yo creo que tiene ya que venir incrustarlo en el GeoNetwork o cargarlo simplemente y ya está, nada más. Me voy a ir muy rápida, que si como hemos empezado tarde. Los también son actuales. Hay que tener que luego va a estar muy bien también, pero es un poquito de... Buenos días a todos. Yo te he entendido que soy la consejera. No sé si lo he entendido solo yo, pero a contar las expectativas con técnico. No, igual, voy a hablar con mis jefes. A ver. Yo voy a continuar con el tema de la mañana. Además, creo que ha quedado todo muy bien y me refiero muy bien colocado a lo largo de la jornada porque nosotros en la Comunidad de Madrid lo que queremos contar ahora es cómo hemos dado una solución a este problema que hay de cómo se integran dos catálogos con sus propias directivas, sus propios usuarios. Y lo que adelanto es que nosotros hemos pensado más en el usuario final que en las directrices y los reglamentos de cada catálogo. Bueno, a ver. Me voy a centrar sobre todo en los mecanismos de coordinación y solamente al final hablaré un poco de las soluciones tecnológicas porque son muy informáticas y aunque nosotros hemos estado presentes, como no las hemos llevado nosotros a cabo directamente desde el Centro Regional de Información Geográfica, pues no me veía capaz de entrar en el detalle sin meter la pata. Entonces, la primera parte, un poco la introducción de cómo estamos organizados en la Comunidad de Madrid, qué procedimientos se seguía inicialmente antes de que empezáramos a darle vueltas a esta necesidad de coordinación entre catálogos. El primer paso fue una simplificación, sin más. Luego, ya por fin llegamos a la situación actual que está implementada. Y por último, hablaré un poquito de este último paso de la gestión de los RDF que pasan a datos. ¿Cómo se organiza la Comunidad de Madrid? En la Comunidad de Madrid tenemos 7 consejerías actualmente. Por lo menos en esta coordinación intervienen 2 consejerías. En la de digitalización, que es donde está la Oficina Técnica de Gobernanza Digital, que lleva datos abiertos, y también está la Agencia de Informática de Madrid Digital. Y en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior es donde nos encontramos nosotros, donde yo trabajo, el Centro Regional de Información Geográfica, que somos los que gestionamos la IDE. Eso quiere decir que al menos intervienen 2 consejerías, incluso una tercera si el productor del dato viene de una de las otras consejerías citadas.
Siempre ha habido una colaboración continua y eso nos ha ayudado a ir continuamente mejorando el procedimiento de coordinación y ir aumentando nuestra eficiencia y resolviendo los problemas que íbamos detectando. Este procedimiento inicial que os comentaba partía siempre la iniciativa de publicar los datos en el catálogo de la IDEM de la productora de los datos geográficos. Nos solicitaba a nosotros, al Centro Regional de Información Geográfica, la publicación del catálogo de la IDEM. Pero por otro lado, esa unidad productora tenía que solicitar a la Oficina Técnica de Datos Abiertos de la Consejería y a la de la Consejería de Gobernanza Digital que esos datos que ya estaban publicados o que había solicitado su publicación en el catálogo de la IDEM pasaran al catálogo de datos abiertos. Entonces, para ello tendrían que hablar con los informáticos que lanzaban un proceso ETL para coger esos datos que estaban en el catálogo de la IDEM y con todo lo que hemos comentado anteriormente, esas simplificaciones y transformaciones, llevarlo al catálogo de datos abiertos. Entonces, ¿qué ocurre? El catálogo de datos de la IDEM para los datos geográficos actúa como maestro, está en GeoNetwork, cumple INSPIRE, la ISO 19115 y el catálogo de datos abiertos funciona como federador, integra los datos del catálogo de la IDEM por herramientas ETL y está en un CECAN y cumple sus reglamentos. Inconvenientes. Pues la primera, la más evidente, para publicar un mismo dato, la unidad productora tenía que lanzar 2 peticiones. Entonces, puede que lanzara las 2, puede que lanzara solo una, puede solamente la del aire, puede la de los datos abiertos. Y aparte, aún teniendo presente que tenía que lanzar 2 peticiones, pues es una carga administrativa elevada. Dos peticiones para lo mismo. Eso podía ocurrir que había datos que estuvieran en un catálogo y en el otro no, cuando tenían que estar en los dos, o que estuvieran desincronizados, porque esa herramienta ETL se lanzaba a demanda, no ocurría automáticamente. Entonces, podría ser que un dato estuviera actualizado en un catálogo y desactualizado en el otro hasta que se lanzara la herramienta ETL, que no era un proceso tan sencillo, por lo que ya han comentado. Los identificadores podían coincidir o no coincidir, tenían que revisar si el dato que se había publicado ya estaba o coincidía. En fin, era un trabajo laborioso, no era solamente lanzar la ETL. Luego, ¿qué pasa? Que el catálogo de datos abiertos, su formato de KRDF, no tiene toda la información que deben tener los datos geográficos y que sí que estaban en el catálogo maestro, el de la IDEM, y estos datos geográficos se perdían. Y si un usuario un ciudadano es usuario del catálogo de datos abiertos, obtenía información diferente que si buscaba esa misma información en el catálogo de la IDEM. Por lo que hemos comentado, podían estar desincronizados o al estar tirando de un formato RDF o XML, difería la información que obtenía. Entonces, la primera mejora que se nos ocurrió es sencillamente simplificar el procedimiento desde el punto de vista administrativo. Es decir, que solamente se hiciera una petición. Ya con eso nos evitábamos que tuviera que hacer 2 peticiones, que se acordara y que esas peticiones fueran más o menos coordinadas en el tiempo, que no hubiera mucha diferencia temporal. Entonces, se acordó, hablando las personas que trabajan en datos abiertos en el Centro de Información Regional, el Centro Regional de Información Geográfica, que se haría una petición y que llegaría a través del Centro Regional Geográfico. Esa petición recogía toda la información que ambos catálogos necesitaban, que era diferente. Entonces, esa información geográfica iba al catálogo de la IDEM y en paralelo el Centro Regional de Información Geográfica informaba a los responsables de datos abiertos, tanto de la Consejería como de la Oficina de Gobernanza Digital, que se había recibido esa petición de publicación. Ellos se ponían en contacto con Madrid Digital, que lanzaba la herramienta ETL y pasaba esos datos del catálogo de la IDEM al catálogo de datos abiertos. ¿Vale? Se mantiene lo mismo. Es un procedimiento unificado, una única petición, pero el catálogo de la IDEM sigue estando en GeoNetwork y sigue estando con maestro, y el catálogo de datos abiertos es el federado y es de CECAN. Y tiene los mismos inconvenientes. La ventaja es que ahora ya no puede ocurrir que un dato geográfico esté en un catálogo, sí, y en el otro no, pero todo lo demás sí que puede ocurrir. El lanzar la herramienta ETL no es un proceso automático, pueden quedar desincronizados los formatos RDF, XML y la dificultad para el usuario según la puerta de entrada. Entonces, eso nos lleva a la solución actual. La solución actual parte de un catálogo integrado. Entonces, el procedimiento ahora sería que la unidad productora
sigue hablando con el Centro Regional de Información Geográfica y ese dato geográfico pasa al aire. ¿Y qué pasa? Que el Centro Regional de Información Geográfica ya solamente informa al responsable de datos abiertos y a la oficina técnica, porque estos ya no tienen que ponerse en contacto con Madrid Digital, porque automáticamente los datos que están en el catálogo del aire pasan a ese catálogo unificado sin sufrir ninguna transformación. Los datos geográficos siguen estando en GeoNetwork y los datos abiertos siguen estando en su CECAP. Por ejemplo, si una unidad productora de datos abiertos tiene que incorporar sus datos a ese catálogo integrado, se sigue el mismo procedimiento de antes, sin pasar obviamente por el catálogo del aire. Entonces, los datos abiertos siguen en CECAP. Y eso lo han conseguido a través de una API de unificación, que hace un harvesting que recoge los datos de ambos catálogos y luego los muestra en una interfaz única. Luego entramos en un poquito más de detalles. Y esa interfaz única permite hacer búsquedas combinadas y realizar filtros a ambos catálogos. Y esa sincronización es automática y ocurre de forma inmediata. Eso es como aparece ahora un dato geográfico en el catálogo del aire, en el catálogo de datos abiertos, en este catálogo integrado. Y lo que ocurre, pues lo mismo que antes, aseguran que todos los datos que están en el aire están en catálogo de datos abiertos. Eso ya había ocurrido con el procedimiento de simplificación. Pero además se elimina la posibilidad de que los catálogos estén desincronizados, porque automáticamente cualquier dato que esté en el aire automáticamente se refleja en este catálogo integrado de datos abiertos. Y además los datos geográficos no pierden ninguna información, porque este catálogo integrado hace un harvesting al GeoNetwork y entonces muestra exactamente la misma información que tenemos en el GeoNetwork, es decir, cumpliendo la ISO 19115 y cumpliendo ISPARO. Y un usuario que entra y consulta un dato geográfico en el catálogo del aire recibe exactamente la misma información que un usuario que entra en este catálogo de datos abiertos integrado para un dato geográfico. O sea, hemos resuelto los problemas identificados y que se mantenían a lo largo del tiempo. Este es un ejemplo de un dato que procede del aire en el catálogo unificado de datos abiertos. De forma conjunta se definieron qué es lo que se tenía que mostrar, qué etiquetas de los XML se deben mostrar en esta interfaz y luego aparte, bueno, da igual, se veía que te podías descargar el metadato en XML y en RDF, pero es exactamente el mismo que devuelve el GeoNetwork, sin ninguna transformación. Y este sería un dato de datos abiertos. Se ve que tienen otras etiquetas de visualización porque los publicadores de datos abiertos han intervenido y han dicho qué datos son necesarios que se muestren para un dato abierto. Ha habido una consulta independiente y cada uno ha conseguido mostrar los datos que son relevantes para sus tipos de datos. Entonces, este catálogo integrado, ¿de qué parte? Pues es una evolución del frontal de datos abiertos. Lo que pensaron es hacer un frontal de datos abiertos, un portal de datos abiertos que fuera más moderno y que ofrecieran más funcionalidades. Entonces, para eso han integrado múltiples orígenes de datos. Es una arquitectura modular que va a permitir escalarlo y adaptarlo a las nuevas necesidades que vayan surgiendo, permite consultas en tiempo real y los orígenes de datos que hay actualmente tenemos el CECAN general de datos abiertos, la IDEM que está en GeoNetwork y luego hay otro CECAN que utiliza estadística y más adelante se pueden ir añadiendo nuevos orígenes de datos. Entonces, es una arquitectura en capas. Primero hay una interfaz web que es el punto único de entrada a ambos catálogos. Luego hay una API de exposición que lo que hace es gestionar internamente las solicitudes y luego en la lógica del catálogo están los servicios que recoge la información de todos los CECAN y los GeoNetwork, unifica los resultados para ofrecerlos de forma homogénea, independientemente de su origen. ¿No? Entonces, bueno, el esquema quiere decir que el catálogo unificado separa las búsquedas por origen y no por tecnología. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que lo puedes personalizar. Por ejemplo, si Estadística tiene sus datos en un CECAN y ellos quieren mostrar unas etiquetas, las pueden personalizar a sus necesidades, independientemente que Datos Abiertos tenga su propio CECAN y tenga sus propias necesidades. Y luego GeoNetwork lo mismo. Nosotros ahora hemos hecho el harvesting del Ayuntamiento de Madrid
Y entonces podríamos llegar a personalizar cómo se muestran los datos procedentes del GeoNetwork del Ayuntamiento de Madrid de forma diferente a los de la Comunidad de Madrid, si así se considerará. Entonces, utiliza las APIs de las propias GeoNetwork y CECAN y unifica las respuestas, porque aunque GeoNetwork y CECAN de respuestas más o menos estándares son diferentes entre sí y existe esa necesidad de unificarlas. Y aparte permite incluir relaciones lógicas, cuestiones que no estén en los metadatos, se pueden hacer tablas para permitir filtrados por etiquetas que no estén necesariamente en los metadatos. Entonces, en GeoNetwork, ahora estamos nosotros en la versión 3.12, lo que utilizamos es la API Q que ofrece el propio GeoNetwork y utiliza los resultados que devuelve el propio GeoNetwork para mostrarlos. Y luego los transforma. Eso ya lo he contado para tener la misma, que la presentación sea homogénea. Y con CECAN ocurre algo parecido. La particularidad de CECAN es que en CECAN están los metadatos y los datos. Entonces, no solamente se llama, el CECAN tiene que hacer, o en datos abiertos y en estadística, hacer una comprobación de qué cambios ha habido en el CECAN y cargar las diferencias, y luego el catálogo integrador utiliza los servicios de búsqueda de CECAN para mostrarlos. Entonces, ¿qué conclusiones? Pues la conclusión es que hay un único punto de entrada que le permite la búsqueda en distintos catálogos. Ahí se muestra en general los 3 que hay ahora, en el AIRE y en la estadística, independientemente de la tecnología que esté por detrás o aún siendo la misma tecnología. Y luego esa API de unificación realiza un harvesting de momento a 3 orígenes de datos, pero eso podría ser ampliado sin ningún problema para el sistema. Entonces, hacer harvesting de momento a GeoNetwork y a los CECAN, y que no hay ninguna transformación de formato y no hay que lanzar ningún proceso ETL a demanda. El último punto sería cómo mandamos los RDF en la Comunidad de Madrid a datos POP. Bueno, pues lo que hacen es, mediante un script, se genera el RDF de los datos que muestra este catálogo integrado, se almacenan en un lugar que es accesible para datos web. Y se está trabajando en adoptar de CAT a PS. Esas son las siguientes líneas que tienen en tema de datos web. Y como esta era una charla de coordinación, no quiero dejar de agradecer, aunque hablé solo yo del Centro Regional de Información Geográfica, a Madrid Digital, que son los que han implementado la solución y los que la han pensado, a Información Ambiental, que son los que han hecho mucho seguimiento de refinar qué datos se muestran, qué etiquetas son relevantes y cuáles no, y a toda la gente de Datos Abiertos, tanto el equipo actual como el anterior. Y muchas gracias a todos. No. Vale, para presentar la ponencia aplicaciones de la norma UNE, pero 30-23 evaluación de gobierno gestión de la calidad del dato sobre el conjunto de datos, IGR, redes de transporte. Hola, buenos días. Bueno, pues yo os voy a contar un poco, siguiendo con relaciones con la Dirección General del Dato, pero un poquito diferente, un ejercicio que hemos hecho de poner en práctica una norma, la visualizar cómo se ha generado este proyecto, mínima referencia sobre qué conjuntos de datos se ha aplicado, mínima explicación de en qué consiste esta norma, porque si no es un poco imposible entender el proyecto que hemos realizado y unas conclusiones. Bueno, pues la Dirección General del Dato, que depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, bueno, impulsa la difusión y la adopción de estas especificaciones UNE, la 77, que contempla todos los procesos que hay que implementar para tener un gobierno del dato, la 78, que son procesos más vinculados a la gestión del dato, y la 79 son procesos vinculados a la gestión de la calidad. De todas ellas, para comentar su implementación, ha generado una cuarta UNE, que es la especificación 0080, que es una guía que permite evaluar en qué medida se están implementando los procesos que se contemplan en la 77, 78 y 79. Bien, bueno, pues en el marco del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas de la Agenda de España Digital 2026, la Dirección General del Dato nos propuso al IGN a realizar este ejercicio.
ellos tenían las necesidades, querían poner en práctica esta guía de evaluación sobre unos datos reales, pues para ver realmente si es práctica, si no, qué puntos fuertes, qué puntos de mejora tenían. Y a nosotros, como productor de datos, pues nos parecía un ejercicio muy interesante porque estas normas no son a las que solíamos estar acostumbrados, se alejan de las ISO de la 19100 y queríamos acercarnos. Entonces, bueno, pues es una oportunidad perfecta para hacerlo sobre un conjunto de datos que conocemos bien. Así que pues, decidimos hacer esta colaboración win-win entre las dos partes. El proyecto era, pues eso, ver la practicidad de esta norma que evalúa procesos de gobierno, gestión y gestión de datos sobre un objeto de negocio muy concreto, que es la actualización de la red diaria, del conjunto de redes de transporte, dentro de los procesos que hacemos internamente en el diseño, ¿vale? O sea, un alcance acotado, un piloto. ¿Cómo? Pues a través de los pasos que se definen en esta guía y finalmente esta guía permite obtener un indicador que es lo que denomina el nivel de madurez de la organización en la gestión de ese negocio. Bueno, vamos a verlo de una forma práctica para poder entenderlo mejor. Entonces, muy breve, este conjunto de datos es muy conocido aquí, pero creo que por referencia a los compañeros de Portugal, simplemente decir que redes de transporte es un conjunto de datos espaciales de infraestructura de transporte que contempla 5 modos: red diaria, raíz, aérea, marítima, cable, cobertura nacional. Bueno, una serie, no me quiero detener mucho, simplemente acotar que el trabajo se ha hecho por un subconjunto que es el de los procesos de actualización que realizamos en la parte de la red diaria, que es bastante compleja. No me detengo, simplemente estas slide ya he utilizado varias veces, pero es que definen muy bien las características o el marco en el que se construye la actualización y la producción de este conjunto de datos. Simplemente reseñar que el hecho de que sea datos de alto valor, que sea conforme con INSPIRE, que siga las especificaciones ISO 31, 157, que tenemos un marco normativo, como todo el ámbito geo, que ya venimos trabajando en él, y esto nos pone en un punto de salida un poco avanzado de cara a la adopción de estas otras normas, simplemente esa referencia. Bueno, presentado el conjunto de datos en el que se ha hecho el trabajo, ahora la breve descripción de qué consiste esta norma. Esta norma evalúa la capacidad de los procesos. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues en qué medida los distintos procesos están implementados o conseguidos, ¿vale? Esta imagen es de la oficina del dato, pero es muy elocuente. Es decir, podemos tener un proceso que está en versión beta en desarrollo, nivel 0, o lo podemos tener en el nivel top, en el nivel ya de innovación, de mejora continua, que sería el 5. Entonces, para ver en qué nivel está, pues la norma va definiendo una serie de atributos de proceso que hay que ir consiguiendo, ¿vale? Esto está basado en la dimensión de capacidad de la ISO 33000. Es una perspectiva más informativa. Bueno, esta slide es un poco para complementar la anterior. La tabla de, según miréis vosotros, la tabla de la izquierda representa esta misma escalera, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace el proceso de evaluación? Bueno, pues como ven aquí a la derecha, se van midiendo los atributos del proceso que pueden estar desde no implementados a totalmente implementados, y para decir que un proceso está, pues por ejemplo, en el nivel 3, que es medio, que está bastante bien, proceso establecido, se tiene que tener totalmente implementados los procesos de los niveles anteriores. Y finalmente, la UNI 80 le da una vuelta a esa forma de medir la capacidad de los procesos y dice que se puede inferir un indicador que es el nivel de madurez de la organización aplicada a ese objeto de negocio que está analizando, en base a esta distribución de los procesos de cada una de las 3 normas, el nivel de exigencia que le pide de la capacidad de los procesos. Yo creo que en el ejemplo se entiende también. Es un poquito, la norma a veces es un poco atractiva. Bueno, ¿en qué ha consistido el proyecto, no? Una vez que hemos visto los datos y la norma, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Como decía, es una propuesta de la Dirección General del Dato que nosotros aceptamos y es un proyecto piloto que ha durado 6 meses. Lo hemos hecho con apoyo de la Dirección General del Dato y con una consultora externa de Sideratum que nos ha ayudado bastante. Ha tenido 3 fases. La primera, pues una evaluación inicial, diagnóstico. ¿Cómo estáis en la implementación de todos los procesos que vienen en estas 3 normas? Y sacar un diagnóstico. Vale, en base a ese diagnóstico, ¿a qué nivel consideráis que podríais llegar con una serie de plan de mejora de desarrollo?
Y finalmente, bueno, pues una vez después de realizar ese plan de mejora, ¿en qué nivel estamos? Una siguiente evaluación. Y sobre todo, esa tercera fase se genera un feedback para la Dirección General del Dato, que es lo que ellos pretendían. Es decir, cuáles son los puntos fuertes de la norma a la hora de aplicarla, cuál es el rango de mejora que tiene, ¿no? Ha sido información bastante útil. Bueno, la primera fase, según la norma, lo que se trata es de detectar evidencias. La norma nos dice que las evidencias pueden ser documentales, directas, indirectas, afirmaciones, cuestiones de entrevistas. Bueno, pues hemos abierto el canal, les hemos enseñado todo lo que teníamos, porque a veces parece que hablamos de temas distintos, pero realmente nos estamos refiriendo a actividades o prácticas similares, ¿no? Entonces, a veces nos costaba identificar que nos iban preguntando por ciertas cosas que sí que teníamos. Entonces, bueno, la consultora tenía definidos procesos a la izquierda, como viene la norma, y a nosotros nos lo traduce una serie de cuestionarios que nos iban sacando información un poco de una forma más amable. La conclusión del primer diagnóstico, bueno, pues lo que decíamos, por ser datos del mundo G, que estamos especialmente normalizados, que venimos cumpliendo normativas de metadatos, de INSPIRE, etc., pues tenemos una gestión de procesos de gestión de datos muy buena. Ahí está bastante bien. De gestión de calidad del dato, también. ¿Y dónde estábamos más flojos? Bueno, pues en los procesos que hay que tener implementados sobre esta norma para el gobierno del dato. No es que no los tengamos, tenemos metodologías que quizá no están aunadas en la forma de que la norma espera encontrarlas. Vale. Bueno, ahí podéis ver esta tabla. Bueno, contiene todos los procesos de las tres normas, ¿vale? Por colores, en azul están los de gobierno del dato, en naranja están los de gestión del dato y en gris los de gestión de la calidad del dato. Y entonces, bueno, pues aquí veis los resultados tras ese diagnóstico inicial. Entonces, en algunos casos, pues llegamos a estar hasta nivel 3 y en otros casos, pues nos tenemos en el 9 o 7. Vale. Con todo esto, nos plantearon que, bueno, estamos realmente entre un nivel 2-3, que si nos lanzamos a hacer una meta de intentar conseguir, o sea, de ver qué esfuerzo tenemos que hacer en generación de evidencia para llegar a alcanzar el nivel 3 de madurez, ¿vale? Eso significa que tenemos que tener conseguidos 4 procesos de gobierno del dato, 13, todos los de gestión del dato, y 2 de gestión de la calidad del dato en el nivel de exigencia que se pide, ¿vale? O sea, depende del proceso, se pide un nivel de exigencia, de capacidad. Y para conseguirlo, bueno, pues se definió un plan de mejora. ¿Qué acciones teníamos que hacer para llegar a conseguir después de este proceso de mejora ese nivel 3? Entonces, bueno, pues en el ámbito de gobierno del dato, pues había que hacer documentación vinculada a estrategia y a nivel corporativo. En el ámbito de gestión del dato, bueno, aquí decir dos cosas. Una, hay a veces, bueno, hay ciertos procesos que contemplan la norma que quizá no sé si deberían de estar, es decir, porque contemplan procesos vinculados a secciones de proyectos que quizá no dependen tanto de nosotros, ¿vale? Por ejemplo, me refiero a la infraestructura de seguridad, pues es que yo tengo poco margen de mejora, o sea, de actuación, pues que es algo que a lo mejor depende del ministerio. O en la parte de recursos humanos también pasa algo parecido. Es que tengo administración, yo tengo un margen de acción muy limitado. Entonces, bueno, son procesos que están metidos en estas normas y que quizá son una de las conclusiones que salen, que quizá tendrán que estar fuera. Bueno, pues vamos a ver qué acciones que hemos desarrollado. Pues, un poco completar esos puntos materiales. Bueno, pues hemos documentado conforme nos pedían para que fuera acorde con la norma una estrategia de dato aplicada a ese tipo de negociación concreto, con los ejes, mi plan de acción. En la parte de modelo corporativo, pues igual, definir un marco estructurado de la gestión de datos acorde con los ejes estratégicos, un modelo organizativo asignando e identificando tipologías de errores en una norma. Bueno, hemos hecho una propuesta, ¿no? Que documentar esta parte. En la parte de metadatos, aquí no. O sea, aquí hicimos a Paloma, tenemos a Letano, aquí le hacen los dos en metadatos. Bueno, efectivamente, o sea, todos los metadatos en el mundo geo, todos. Yo creo que somos avanzados en realizar otro tipo de datos. Entonces, sobre todo toda la producción de metadatos de cara a su difusión está súper conseguida. Aquí la norma le da un enfoque, yo creo que pensando más en otras organizaciones que quizá no tienen tanta experiencia en metadatos, y se enfoca un poco en si tienes automatismos para generar la actualización de los metadatos.
Bueno, pues es que a lo mejor ya los tenemos tan sólidos que las actualizaciones no requieren sistematización. Bueno, pues ese era el punto que nos decían que quizá en este ámbito, para poder automatizar, había que tener un glosario de negocio, un diccionario de datos y un catálogo de conjuntos de datos. Bueno, es que nosotros tenemos un catálogo de objetos geográficos, tenemos un modelo físico, es decir, tenemos documentación que es parecida, pero estamos hablando de dos idiomas un poco paralelos, pero no, sin más. Entonces, bueno, pues en eso hicimos también esa documentación y política de datos y estábamos ya contribuyendo pues, a ese proceso que había quedado un poquito más bajo. En recursos humanos lo mismo, pues es que no, o sea, esto ya es un proceso más externo al proyecto, pero bueno, le dimos una vuelta de tuerca y lo enfocamos a, bueno, pues vamos a definir qué capacidades tienen que tener los distintos recursos en función de la madurez de las tareas que realizan. Bueno, pues nos ha servido, lo teníamos planteado de otra forma internamente, nos ha servido para mejorar esta parte de gestión interna. Y en la parte de plan de calidad lo mismo. Decía, vamos a ver, en calidad tampoco me puedo sacar un color. O sea, el proyecto RT tiene un anexo definido con tropocientas mil medidas de calidad conforme a la ISO 19127. O sea, no puede ser. Bueno, lo que te dice es que tengas un plan de calidad más preventivo. Es decir, qué calidad quieres tener de aquí a 2027 o independientemente de que hayas tocado unos datos y hayas asegurado que son correctos, que hagas control de calidad máximos a todo tu producto, o sea, una planificación. Bueno, pues nos sirvió también para esbozar una planificación para que nos sintamos así cómodos. Al final del proceso, nos volvieron a auditar y entonces, bueno, pues en base a todo ese trabajo que habíamos hecho, en base a que se descubrieron evidencias que teníamos que en el primer diagnóstico pues, no se habían detectado, finalmente, pues todos los procesos llegamos a un nivel de capacidad 3. Generalmente la parte de definición está totalmente conseguida, salvo en la parte de un proceso que es muy externo a nosotros, y lo que falta es continuar con el despliegue. Gráficamente aquí se puede ver mejor el punto de grafía y el punto de llegada. En azul podéis ver en la imagen de la izquierda el estado de, bueno, la rueda que por fuera está en el código de cada uno de los procesos que están analizados en una norma, y en azul podéis ver bueno, pues el grado de capacidad que teníamos al comienzo y en naranja finalmente pues como el grado de capacidad que hemos alcanzado finalmente. Y a la derecha lo tenéis desglosado por los procesos que se contemplan en cada una de las tres normas. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues hemos hecho acciones de difusión interna para que al final este ha sido un proyecto muy acotado y queremos un poco extenderlo a otros departamentos, a otros proyectos para recibir su feedback y mejorar esas evidencias que hemos generado para que también les dé cobertura. Y hay un tercer paso que nos da un poco de vértigo, pero hay una insistencia importante por parte de quienes en el lado y es que hemos pasado a la certificación un poco como línea de trabajo realizado. Bueno, nosotros queremos asegurar un poco más el paso 2 antes de dar el 3. Y simplemente ya para acabar, como conclusiones, bueno, pues después de realizar este ejercicio, decir que la Unión 80, aunque puede resultar, vamos a decirlo, suavemente poco atractiva, realmente es un sistema homogéneo de medición, de evaluación de procesos, ¿vale? O sea, el mismo sistema se puede aplicar a todos los procesos de las tres normas y eso, la verdad, es que da una visión global importante, está bien. Importante también internamente, pues se han generado evidencias, se nos ha hecho repensar los procesos que venimos haciendo con una cierta inercia, pues porque trabajamos a ver si funciona, pero bueno, ese pararte a revisar qué margen de mejora de utilización tienes, pues es importante, ha sido muy útil. También tiene un punto débil, la norma, se ha visto en la práctica, lo que os decía, procesos que son un poco, llamaba a la consultora, externalizados, temas de recursos humanos o seguridad, pues no está tan bien nuestras manos. Y también el doble enfoque, o sea, se mezclan procesos que están a un nivel de gobierno del dato, que es un nivel directivo, con procesos muy aterrizados y muy particularizados para un conjunto de datos, como puede ser la gestión de la calidad del dato. Ese doble enfoque, bueno, pues cuesta, ¿no? Una recomendación sería pues, facilitar algunas recomendaciones de abordarlo. Y bueno, la última se puede caer segunda, ¿no? Que el ejercicio es muy positivo, que al final nos ha obligado a pararnos, a dedicarnos tiempo a mirar qué cosas podemos mejorar y también a detectar los puntos fuertes que tenemos. Y con esto ya concluyo. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero, muchas gracias por la invitación que nos habéis hecho para poder compartir con vosotros cómo gestionamos el dato cartográfico partiendo de bases de datos centralizadas. Explicar un poco ahora cómo lo hacemos.
utilizando tecnología PostgreSQL y apoyándonos en software FML. El contexto que podemos dar a la necesidad que surge de trabajar de esta manera es una necesidad que creo que compartimos todas las personas que trabajamos en el sector, que es una creciente incremento del dato que recibimos como origen de insumo del cliente, el número de registros y también en formatos y en estructuras. Las estructuras del dato cada vez son más complejas, se parte y se va hacia entornos de identidad-relación con modelos restringidos que provocan unos retos que son evidentes, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar este dato de una manera eficiente, dando un buen servicio y dando posibilidades para estas bases de datos? Todas esas dificultades nos llevaron a trabajar en la idea de por qué no trabajar con una base de datos única, da igual lo que recibo de origen, mi objetivo es llevarlo a una base de datos única. ¿Para qué? Para ser eficientes en el manejo de la información y permitir escalarla en el caso de ser necesario. También un punto muy importante de esta idea es que nos va a permitir reutilizar desarrollos que ya se mostraron exitosos en proyectos pasados. Reutilizar los desarrollos es una manera de ser más eficaces también en el trabajo y en la gestión del dato. Pero ¿cómo podemos crear estas bases de datos? Bueno, pues estas bases de datos podemos partir de recibo el dato del cliente, me da igual la cantidad de registros que tenga, me da igual los formatos. Yo siempre voy a trabajar con la misma metodología. Me voy a plantear 3 fases de trabajo. 1, ser capaz de leer lo que me da el cliente. 2, capturar esa información en un registro conocido por mí para poder mapear a los campos que yo espero tener en mi base de datos final. Y un tercer apartado, que es de generación de esquema de manera desentendida en base de datos. Este es un proceso real. Al correrlo con SME, haremos una primera parte de escaneo de datos. Esos datos que escaneo, soy capaz de capturarlos en un campo intermedio a través de un script Python, que voy a tener el nombre de los campos de origen y el tipo de dato. ¿Para qué? Para que con este campo intermedio pueda consumirlo en un siguiente script que voy a hacer el mapeo de campo original a campo destino. Si yo tengo una hidrografía lineal, en mi formato y en mi base de datos se va a llamar hidrografía de. ¿Por qué? Porque me interesa. Así conozco yo los procesos. Y la última parte es la creación de las SQL necesarias para generar el esquema en la base de datos del entorno de producción de manera desatendida. No tengo que hacerlo a mano. Si actualizo mi cliente de base de datos, veo que efectivamente consigo crear un esquema automáticamente con las tablas, con los nombres que yo quiero y con los campos y tipo de dato que yo desee. Esto nos hace ser muy ágiles a la hora de hacer la precarga del dato original a mi base de datos final de producción y podemos empezar a trabajar desde el primer momento con el dato. ¿Cómo nos pueden ayudar los asistentes de inteligencia artificial en nuestro día a día? Bueno, pues los gestores de información, FME también, en las últimas versiones ya traen asistentes de inteligencia artificial que me pueden ayudar. ¿A qué? Pues, por ejemplo, el primer script que les enseñaba antes, ¿por qué no retamos a la inteligencia artificial a ver si lo puedo hacer? Yo puedo poner un transformador que ejecuta código Python y le puedo decir en lenguaje natural, oye, captúrame desde origen el nombre y el tipo de datos que trae. Yo lo codifico, lo pongo en lenguaje natural, la IA me da el código Python y mi trabajo como desarrollador que es testar que ese resultado es correcto, que hace lo que yo quiero, pero yo ya no tengo que codificar, yo tengo que revisar. Ejecutamos y vemos que efectivamente, este es un caso real, me ha capturado el nombre y el tipo de datos en un campo intermedio. De igual manera, en el segundo script, lo mismo. Yo le voy a decir al asistente, por el prompt, oye, el campo que me creaste antes, me lo vas a utilizar, me vas a mapear. Donde esto se llama hidrografía lineal, me lo vas a llamar hidrografía lineal, porque es lo que yo quiero. Y además, me vas a crear consultas SQL que me permitan generar un modelo de manera desatendida.
Todo esto lo estructuras bien en el prompt, le damos a generar y el asistente nos da un código. Insisto, nuestro trabajo como desarrolladores es validar este código. Es lo que queremos, que funcione, que captura lo que queremos y ejecutamos. ¿En qué más cosas nos puede ayudar este tipo de asistente? Bueno, pues yo puedo tener tareas que no sé ni por dónde empezar. Yo tengo un asistente genérico que le puedo preguntar lo que quiere. Y lo que quiera es lo que quiere. Le puedo decir, mira, me vas a filtrar de un campo este valor. No sé cómo hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Lo metemos por el prompt y al buscar, en este caso, búscame casos donde la palabra sea lo que sea. En el caso de ejemplo, escala. Vale, damos a buscar. Lo que hace el asistente es recorrer todo el repositorio de herramientas del que dispone y me va a dar aquella o aquellas herramientas que son las óptimas para realizar ese trabajo. Además de esto, yo voy a poder añadir esas herramientas que me dice como las más óptimas a mi workspace. Yo lo puedo añadir en el espacio de trabajo. Ya solo tengo que parametrizar. Él ya me dio la herramienta. Yo le digo, vale, búscame en el campo lo que sea. Name, un valor, escala, ejecutamos. El filtro ya nos lo comprobamos, efectivamente, nos hizo bien el filtro. También podemos utilizar estos asistentes dentro de las propias herramientas. ¿Qué pasa si yo quiero programar una expresión regular? Las expresiones regulares se pueden complicar lo que quieras. Es muy interesante ir al prompt y decir, no, pues no lo vas a hacer tú. Tú simplemente le vas a poner lo que necesitas, cualquier cosa. En el caso del ejemplo, registros que contengan guión bajo y terminen con algo, por ejemplo. Genero y yo no hago nada más. Me va a dar una expresión regular y mi trabajo ¿qué es? Testarla. Yo tengo que ver si lo hizo bien, pero no me tengo que buscar la vida y pongo una expresión regular. Al dar a ejecutar, si lo paso por la parte de escala, no tiene guión bajo, no termina en tanto, no me da resultados. Perfecto. ¿Qué pasa si bajo al puerto inferior? Que yo sí sé que tengo casos de ese tipo. Ejecuto la herramienta y me encuentra registros que tienen guión bajo y que terminan en tanto. Utilizar estos asistentes no solo nos hace ser más rápidos en nuestro día a día, en cuanto al desarrollo, desde luego, para mí tienen un punto más importante aún, que es que en el desarrollo de aplicaciones te dan el camino más óptimo para hacer el desarrollo. Esto es fundamental. Antes, cuando hacíamos una programación más clásica, es muy fácil que te equivocaras en un camino, metieras bucles, el proceso no es operativo. No es lo mismo tener un proceso que un proceso optimizado. Y la IA sí que nos ayuda mucho a esto. ¿Nos ayuda a tener una base de datos centralizada a validar el dato? Sí. ¿Por qué? Pues porque yo ya tengo desarrollos anteriores que ejecuté sobre el mismo modelo que es genérico, que sé que funcionan. Si me funcionaron antes, ¿quién me quita para tomar esos desarrollos y ejecutarlos en el nuevo proyecto? Nadie. Me estoy quitando la parte de diseño de aplicaciones de un plumazo. Yo puedo utilizar ese desarrollo desde el primer momento. Podemos ponernos en una situación de producción. Un técnico, bueno, esto es un poco exagerado, un técnico nos elimina un campo de la base de datos. O un técnico nos renombra un campo. De zona le pone lo que sea, zonas. ¿Yo puedo validar esto? Sí. Tengo la base de datos de origen, tengo la base de datos destino. ¿Por qué? Porque es genérica, la conoce perfectamente mis aplicaciones. Tomo este desarrollo que ya tengo hecho y con un transformador de control de cambios ejecuto. Y me dice, zonas no venían en el original, y ahora sí. Y me dice, zona que lo tenías en el original no está, y te has cargado, escala. Yo puedo validar el 100% de la información. No tengo que jugarme los muestreos. ¿Qué pasaba antes cuando no había este tipo de metodologías? Pues llegabas el día de la entrega, ni de locos te daba tiempo a revisarlo todo. Con las prisas, normalmente podías hasta entregar una base de datos sin una clave, errores de ese calibre. Ahora no hay por qué jugar con la base de los muestreos, puedes validar el dato desde el primer momento al 100%.
Validas la base de datos completa. Bien. Ya sabemos leer un dato de un cliente. Da igual el formato y el número de archivos que nos dé. Ya lo sabemos precargar en una base de datos genérica, la que a mí me interesa. Sé validar el dato. ¿Cómo me ayuda este tipo de metodologías a exportar el dato? El cliente o por necesidad interna nos dice, oye, necesito el dato en PDF, en SEL, en KML, lo que sea. Como solo tengo una base de datos, exporto esa base de datos. No tengo que andar relacionando. Antes tenías SEI, CAD, haz la unión, te fallaba un elemento, volvías a empezar, perdiste 2 días. Ahora tienes que exportar un único punto. Podemos exportar acá, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Nada. Yo leo una base de datos, mi base de datos genérica, y le voy a dar una plantilla. ¿Para qué? Para indicar por cada entidad qué color, qué estilo y qué grosor quiero en la exportación. ¿Qué más? Unimos. ¿Por qué? Por un campo clave. Obviamente, identidad. Yo uno mi folder con mi plantilla por identidad. ¿Qué tengo a la salida? Pues todos los registros de mi base de datos con 3 atributos nuevos. Estilo, color, grosor. No necesito nada más para exportar. Ya solo me resta poner un escritor, un writer, configuro y le digo, mira, me vas a exportar la información en esta carpeta, en estos ficheros, de uno o varios, esto se puede hacer masivo. ¿Y qué van a contener estos ficheros que has exportado? Pues las líneas, puntos y polígonos, obviamente, y además la simbología que yo definí en mi plantilla. Esto es muy útil para procesos de exportación masiva que son muy habituales en nuestros proyectos, como sabemos. Bien, yo creo que estamos todos de acuerdo que no vale de mucho tener una base de datos perfecta, sin errores, validada, si no la podemos enseñar. Es muy importante poder explotar el dato desde el primer momento. Tengo una base de datos, apunto solo a uno. No tengo que ir como antes, que tenías todo tipo de ficheros de bases de datos. No quiero decir que no podíamos enseñar información, sí que puede enseñar información, pero se hace de manera muy compleja, muy costosa, lleva mucho tiempo. Si solamente tenemos un punto de acceso, solo tengo que mostrar una base de datos. Se nos simplifica bastante el proceso. Bueno, podemos demostrar el proceso que les enseñaba de generar un esquema automáticamente, que lo hice con un proceso local. Yo puedo publicarlo a un servidor. Puedo publicarlo a FMFlow, por ejemplo. Me puedo conectar a la interfaz gráfica de FMFlow. ¿Y qué me permite? Pues me va a permitir crear una aplicación web en poco tiempo. Nos va a pedir dar un nombre, un título y una descripción. Si quieres documentar, esto lo va a leer el usuario que lo va a ejecutar. ¿En qué repositorio publicaste? ¿Cómo se llama tu desarrollo? ¿Qué servicio le quieres dar? Si tiene expiración, si requiere autenticación y parámetros. Para no liarnos mucho, en el ejemplo, el nombre del esquema. Me da una URL. Esa URL yo la puedo hacer pública. ¿Para qué? Para dársela a un tercero y que pueda ejecutar las herramientas en el servidor sin que dependan de mí. Ejecutan el proceso 100% online. Si me voy a refrescar mi cliente de base de datos, tengo el mismo resultado que cuando yo lo ejecuté en mi puesto. Me crea un script. Esto es solo un ejemplo que les quería llevar. Aplicaciones. Igual quiero mostrar el dato en un visor. O en un SIP, en un QGIS. O igual le puedo dar esta información única a un territorio local y la puedo mostrar en su vídeo local. Aplicaciones.
de cómo podemos explotar el dato desde el primer momento. Bien, con todo lo mostrado hasta ahora, ¿qué resultados tenemos? Bueno, pues ahorramos tiempo. Si ahorro tiempo, ahorro costes. Y ganamos calidad y seguridad. Gano calidad porque mis procesos están automatizados. Gano calidad porque mis procesos se desarrollan en entornos gráficos. Son más claros, son más simples. Gano calidad porque me quito toda la parte de ciclos largos de producción manuales. Mis modelos son conocidos por mis aplicaciones desde el primer momento. Ganamos seguridad. Esta base de datos yo la voy a tener alojada dentro de la infraestructura de mi dominio de empresa, con mis roles de usuarios. No todos podemos hacer todo, no todos podemos acceder a la base de datos. Tengo un sistema de backup preprogramado para poder guardar la información. Ganamos seguridad. Y por último, una parte importante es, en este tipo de proyectos, es muy habitual que metamos ciertos cambios que no estaban en el requisito de catálogo inicial. Como solamente tenemos que tratar una base de datos, somos ágiles en la respuesta de esos requerimientos. No es tan costoso como antes que tenía que investigar en qué base de datos o en qué archivo tengo que requerir. Nos vuelve ágiles de cara a responder a las necesidades que pueda tener el cliente durante el desarrollo del proyecto. Bueno, pues es todo. Espero que haya sido ameno y muchas gracias. Experiencias, si crees que puede ser interesante para otras administraciones realizar un piloto para ver cómo esta norma UPE se puede adaptar a nuestros procesos internos en la elaboración de conjuntos fotográficos y nos puede ayudar a mejorar cosas. Podría hacer un piloto y no lo recomiendo. O... Pues ahora me pregunta si considero que puede ser útil que lo hemos hecho para que se aplique en otras organizaciones, en otros departamentos de producción de datos. Yo creo que sí es interesante. De hecho, la Dirección General del Dato quería mejorar nuestros resultados para completar esa guía con unos ejemplos prácticos, porque es verdad que en la guía hay algún ejemplo al final, pero se queda algo para poder entenderlo. Entonces, yo creo que puede ser interesante, pero también tengo que seguimos trabajando en mejorar esas evidencias que se han generado, porque al final están muy aplicadas, como obviamente es un proceso tan complejo que nos utilizaron. Entonces, el trabajo sería un poco ampliarlo para hacer más cobertura, que sea más transversal a un proceso genérico, digamos, de producción de datos, pero esa idea, esos resultados pueden ser más utilizados por terceras. Yo creo que es interesante, pero también es un ejercicio, a veces, creo que el problema o el principal obstáculo es la comunicación. Estamos hablando de conceptos que corren por nuestras reglas, o sea, en el mundo geo todos los dominamos, pero quizás de perspectiva desde una perspectiva un poco diferente. A veces eso cuesta interpretar, pero creo que no nos debería afectar para hacernos algo. Me parece que es un buen ejemplo. Yo es que tengo dudas porque las administraciones que tenemos una ISO de calidad implantada, la 9001, ya tenemos procedimientos, indicadores, entonces sigo por una vez que estamos haciendo. Sí, totalmente de acuerdo, porque nosotros nos hacemos. Por todos los compañeros de los territorios de ingeniería, que somos de la misma biblioteca, igual, nos estamos muy apostados en el 91 y es un debate interno que tenemos hasta qué punto tiramos una línea por otra porque hay muchos elementos en común. O sea, no te puedo decir un sí o un total de vuelto porque es una cuestión que también tenemos internamente. Cualquier cosa que casi uno es como un ejercicio y yo creo que la dirección de datos está haciendo el esfuerzo precisamente este es un ejercicio para acercarlo a mis estructuras de datos. También es verdad que están pensados para productores de datos que no tienen por qué ser del mundo cero. Es una de las cuestiones que me dijeron la consultora, es como muy evidente, pero a mí me iluminó al principio. Es que sois una institución un poco que no al uso de esta norma, porque el ámbito está súper normalizado. Entonces, están muy interesados en la para productos de datos abiertos general. Entonces, eso sí que es verdad que se ríe un poco, pero yo creo que es muy bueno. Otra pregunta más.
hiperargumentar. Sí. Una pregunta para la gente de Senesco en cuanto al tema de la identificación o aplicación de la inteligencia artificial sobre lo que es vosotros es en cuanto a la productividad, entiendo que aporta la guía respecto a la programación tradicional dentro de los bloques de documento. Para nosotros la ventaja, cuando vosotros tenéis el requisito costes, nosotros el requisito urgente a nivel cultural, ¿no? Publicamos diariamente, base de resultados y demás. Pero para nosotros FMI tradicional es muy útil porque todos esos cambios de las descripciones, en cuanto cascado, salta al rojo y tal, y lo consigues encontrar. Creo que vosotros en los Python Call, para Python Call, utilizáis como algo muy habitual, que se genera el código, pero a la hora de organizar el problema, ese Python Call, porque la comunicación es más cómoda, es más rápida, el coste y se produce final. Cuando las cosas se cascan, la detección del error es que voy a hacer de la IA, me donde he cascado este Python Call, que es un script enorme, que nosotros estamos llevando con urgencia, porque la actualización era muy cómoda. Hago, arrancas aquello, se pone rojo, es que hay algo ahí testado, sabes lo que tienes que actuar. Por eso es la experiencia ahora de gestión, que ahora tenemos de publicación. Es una pregunta que te escuché. Sí, la ventaja de las acciones a la hora del desarrollo es muy cómodo. Ahora vemos los. Sí. Un casque, llegáis rápido al casque, lo tenéis que ir investigando, perfect controller, te preguntáis, porque la guía para trabajar en blanco, después de la formación humana, pues tenemos todos los temas de ella. A esto es muy cómodo, acelera mucho. Pero luego cuando las cosas cascan habitualmente, ¿cómo llegáis? Después llegamos a Sí. tenemos el proceso, sale el rojo, vamos ahí y vemos que estamos buscando. Sí. El control de los errores que tenemos en estos Python Call, al final un Python Call lo que hace es ejecutar un código en Python. En Python puedes configurar una salida de sección, al igual que puede ser puerto de reject, de FME al uso, y me puedes sacar esas inspecciones al igual que hacen los transformadores de FME. Sí, comentar una cosa. Con el software FME que comentas, es muy difícil encontrar una tarea que no puedes hacer con un transformador predefinido de eso es así. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, lo que yo estaba mostrando, un mapeo de campos al uso, te puede llevar con transformadores estándar de FME, te puede llevar fácil 5 jornadas. Porque tienes que leer todas las posibles entradas que puedas tener. Lo que nos interesa tener en este tipo de procesos es correr el proceso y que no tengamos ninguna sección no controlada. No es tanto el número de tablas que tienes, sino como las casuísticas de repente que puedas tener. Tienes que tener muy claro que vas a tener muchísimas excepciones. Para ese tipo de tareas, que se te pueden escapar excepciones. ¿Qué pasa cuando hay una excepción en FME? Te bloquea el proceso y no sigue. Salta el rojo. ¿Qué sucede si lo hacemos con esta manera de trabajar? Yo, si lanzo un proceso que sé que me puede llevar 3 horas de tiempo máquina, si tengo controlada la excepción, a mí no me interesa aceptar el proceso. Que siga hasta el final y yo al final me lo escribo en mi informe y digo, vale, tuve un problema en mi bibliografía link, tengo toda la base de datos que tratan. Simplemente aclaro los problemas. Sí, es una manera de optimizar desarrollos automáticamente que no me paren, que esos procesos masivos sean eficientes en el sentido de inicia, procesa y termina, y si hay problemas, lo reviso al final. No me interesa que me quede el proceso al medio de la actividad. Tenemos todavía tiempo para preguntas más. ¿Sí? Bueno, yo como tenemos todavía unos minutos, quería preguntar a Ricardo, ahí el reporte, sí. El reporte el programa que utilizáis, ¿lleváis suficiente tiempo trabajando con él? Porque yo me imagino que una de las ventajas será también que el número de fallos que se produzcan se irán reduciendo a medida que cuando tú informas al responsable de ese servicio que tiene fallos, pues la gente también estará más atenta a anteponerse a los posibles fallos, imagino, ¿no? Sí, claro que este desarrollo fue reciente y al inicio tenemos los datos solo conocimos
y lo que hacemos era contactar las entidades directamente. Tienes este, pero los errores son tantos como viste, comenzamos a empezar este mes a comunicar y escolhemos para já individualmente por entidade, para que tenham oportunidade de corrigirmos. Não temos ainda tempo porque foi há pouco tempo, mas esperamos que sim, que lo corrijam porque nós estamos comunicando de forma formal, não é solo un correo, lo comunicamos formalmente. E neste reporte tem todas as informações individualmente por cada serviço para que lo possam corrigir corretamente. Queremos depois porque alguns serviços podem ter que perceber por que estão dando aquilo ali. E quando dermos o acesso à plataforma que cria os planos de vídeo, eles podem interagir e fazer eles próprios o teste, correr sobre aquele serviço, correr os testes, cambiar algo na sua plataforma e ver, agora está ok. Pronto. Isso é um processo que se vai fazendo, esperamos que tenham a oportunidade e porque os utilizadores lo merecem, não é? Terem vários serviços para usar. Sí, sí. Ok, graças. E uma coisa mais importante, eu falei aqui que usado o software e o desenvolvimento é software livre e por isso a ideia de Espanha pode usar se quiser, porque a comunicação é feita com standard CSW, portanto qualquer ideia regional, local, se queres, pode usar com algumas adaptações eventualmente, não sei, mas é livre para usar por qualquer um e isso permite que as entidades do próximo próprio podem implementar em algo numa virtual machine para correr y testar sus datos directamente. Y aquí que hemos hablado mucho de colaboración, luego pues uno de los software libres, que es un recurso que podemos utilizar pues, en cualquier administración, todo lo demás, ¿no? Gracias.